Documental informativo. A continuación, el tema de consulta. Hola. El tema del documental se titula 11 de diciembre del 2021, fecha en que murió. El transporte público tradicional en Bogotá es un referente para la historia en la movilidad del Distrito Capital de Colombia. El sábado 11 de diciembre del 2021 se desmontó definitivamente el llamado Sistema Integrado de Transporte Público Provisional, que venía siendo el transporte público tradicional de Bogotá. Desde la llegada del Transmilenio a finales del año 2000, fueron más de 20 años que sobrevivió. El antiguo transporte público fue de uso arraigado para los ciudadanos del distrito. Los conductores antiguos del transporte público veían al Transmilenio como una amenaza para el futuro de sus trabajos en la ciudad, considerándolo como un posible monopolio. Aquello se confirmó en la actualidad. Gremios se pronunciaron en manifestaciones y protestas en las últimas décadas, pero ya el daño estaba hecho. En resumen, la mayoría de las rutas antiguas fueron reemplazadas o sustituidas, inicialmente por los buses del Sistema Integrado del Transporte Público, o simplemente, el SITP. Aproximadamente, a mediados del año 2012, cuando inauguraron la troncal del Transmilenio de la avenida El Dorado, al occidente de Bogotá rumbo al aeropuerto, se había oficializado también la implementación del SITP, o SIT, con la llegada de buses azules urbanos en su mayoría, buses naranjas del servicio complementario, y algunos buses vino tintos del servicio especial, considerados como transporte de servicio zonal. Nota. Hasta el momento, en orden cronológico, el servicio troncal del Transmilenio cuenta con los siguientes portales y estaciones de apoyo: Portal Calle 80, Portal Usme, Portal Norte, Portal Tunal, Estación Portal Banderas, Portal Américas, Estación Las Aguas del Eje Ambiental, Portal Sur, Portal Suba, Estación San Mateo, en Soacha, Estación Terminal del Norte, Estación Museo Nacional, Estación Bicentenario, Portal El Dorado, y el Portal 20 de Julio. Adicionalmente, se intervino la Avenida Carrera 68 y la Avenida Calle 100 para la construcción de una troncal más, donde circularán los buses rojos articulados del Transmilenio, que fueron los primeros en ser implementados para el servicio masivo del transporte público en Bogotá. En el futuro se tiene planeado la construcción de nuevas troncales, lo mismo que de nuevas avenidas, puentes vehiculares, incluyendo el metro elevado. Desde que se implementó el SITP, como ya les mencioné, poco a poco se fueron desmontando rutas en las distintas localidades de Bogotá. Algunas, en contraste, fueron reemplazadas o modificadas. Para finales del 2015, los buses pertenecientes al transporte público tradicional adoptaron un nombre llamado SITP provisional, y en efecto adoptó y reemplazó el nombre de todas las empresas de transporte público en el Distrito Capital. En el SITP provisional, el costo del pasaje se pagaba con dinero en efectivo directamente, ya sea en billete o en monedas. No se podía pagar distinto como, por ejemplo, el dinero plástico. Para los que aún no me entienden qué significa el dinero plástico, es un modo de pago que se puede hacer con tarjeta de crédito, tarjeta débito, o también con tarjeta recargable, que para el caso del Transmilenio y el SITP comúnmente se usa por los pasajeros. Aquello se estableció con el propósito de solucionar la problemática de pagar en efectivo al transportador público o al chofer del bus. En algunos casos, para evitar falencias en el pago del pasaje, por el cambio de un billete con mayor denominación, la evasión de la registradora o el ingreso irregular por la puerta de salida. Otro de los problemas que se veían reflejados en el transporte público de Bogotá era la llamada guerra del centavo, que muy neurálgicamente ocurría en corredores viales importantes, como la Avenida Carrera 10, en pleno sector del centro que es popularmente conocido, y la Avenida Caracas, antes de ser implementada la troncal del Transmilenio, en el 2000.
La guerra del centavo se daba entre dos o más choferes antiguos de buses que se peleaban por recoger primero al pasajero en una acalorada y deshonesta competencia llena de rivalidades. Nota: el trabajo del antiguo chofer de bus urbano era totalmente estresante y expuesta a diversos riesgos en la vía, debían estar siempre alertas a todo durante el recorrido de las rutas. Pero también hubo otra problemática, que era el sobrecupo de los buses cuando iban llenos de pasajeros en horas de ir al trabajo y en horas de regreso a casa en general. Como si fuera poco todavía, cuando el pasajero se iba a bajar del bus, lo dejaban en la mitad de la vía, y no cercano a la zona peatonal o al paradero como bien se debía. Otras veces el chofer avanzaba en su recorrido, omitiendo la parada previamente solicitada por cualquier pasajero para bajarse del bus. Estas eran las ventajas y las desventajas de usar el transporte público tradicional o el SITP provisional. Estas son ahora las ventajas y las desventajas de usar el transporte zonal y troncal del Transmilenio, considerado por la crítica como el monopolio del transporte urbano en Bogotá. Por el momento, los servicios zonales del Transmilenio, o SITP, se conocen por los buses azules y los buses amarillos. Aquellos últimos se implementaron en la operación del transporte, parando únicamente en los paraderos autorizados, conforme a las rutas de destino. Los ya conocidos buses rojos articulados, pertenecientes al servicio troncal del Transmilenio, parando en portales y en estaciones según las rutas del servicio. Adicionalmente, cuenta con Transmicable, inaugurada a finales del 2018 y que beneficia a un importante sector montañoso en el sur de Bogotá. Es un modo de transporte aéreo por cable que conecta con el Portal Tunal y viceversa con las estaciones Juan Pablo II, Manitas y el Mirador del Paraíso. Los buses verdes conocidos como los alimentadores son la conexión a los portales y algunas estaciones alternas con rutas predeterminadas. Viene de ser gratuito su uso. Conforme con una breve reseña histórica, desde la década de los 40, anteriores gobiernos históricos idearon en sus administraciones la posibilidad de mejorar el uso del transporte público, con la implementación de los trolebuses, asimismo la construcción del metro, y que, hasta la fecha aún no se hace realidad. Les publico ahora en esta imagen el listado de las antiguas y extintas empresas de transporte público tradicional que funcionaron y operaron en Bogotá durante las últimas décadas, justo después de que descontinuaran los llamados trolebuses a comienzos de los 90. Nota: en otras épocas anteriores, se había aplazado muchas veces en Bogotá el desmonte definitivo del transporte público tradicional a causa de antiguas administraciones y de diversas circunstancias que obligaron a prorrogar la continuidad del servicio. En las principales ciudades de Colombia cuentan con sus respectivos sistemas masivos de transporte, por ejemplo,
En Barranquilla está vigente el sistema masivo del Transmetro, con la flota de buses blancos articulados, en portales y estaciones. Con todo eso, el transporte público tradicional aún se mantiene en servicio de operación para los pasajeros y usuarios. Bucaramanga cuenta con el sistema masivo de transporte llamado Metrolínea, similar a todo lo que ya les expuse, funciona con una flota de buses verdes limón articulados. También cuenta con la alternativa de que aún opera el transporte público tradicional en su área metropolitana. En la ciudad de Cali está vigente el masivo integrado de Occidente, constituida por una flota de buses azules articulados, con sus portales y estaciones de servicio. De igual forma, cuentan con el transporte público tradicional que ya conocen. Cartagena tiene el sistema masivo de Transcaribe, con sus buses de servicio troncal, sus portales y sus estaciones. También está en función el servicio de transporte público tradicional por igual. Medellín es la única ciudad colombiana que tiene metro elevado, transporte por cable, el llamado tranvía, y otros buses de transporte similares de apoyo que pertenecen al Metroplus. Aún así, para su versatilidad, también está vigente el transporte público tradicional, valga la redundancia. Pereira, una de las ciudades del eje cafetero colombiano, cuenta con el sistema masivo de transporte llamado Megabús, conocido por una flota de buses articulados verdes, con portales y estaciones. También tiene activo el transporte público. Santa Marta cuenta con el sistema de transporte unificado. Es el transporte público tradicional de esta turística ciudad, constituido por microbuses azules en su mayoría, funcionan aún sin tener un sistema masivo de transporte como ya les hablé. Espero haber sido explícita con ustedes, a pesar de lo detallado del tema. En las restantes ciudades y municipalidades de Colombia, se usa el transporte público tradicional, pagando con dinero en efectivo el pasaje, lo mismo que las flotas intermunicipales e interdepartamentales, los taxis en general, se paga el servicio con dinero en efectivo también. El Distrito Capital colombiano pierde una gran opción de apoyo para el transporte en la movilidad como lo fue el SITP provisional, ahora con cierta característica de que es la única ciudad capital de Colombia sin transporte público tradicional, y para agregar, el SITP aún no satisface al usuario del común con el servicio zonal del transporte, debido a los diversos retrasos en las rutas y las demoras en los paraderos. Les voy a aclarar que cuando muchas veces repetí la frase transporte público tradicional, yo hacía referencia a un conjunto de empresas de transporte público para los pasajeros, según la ciudad, cuyo precio del pasaje se paga con dinero en efectivo. Claro entenderse. Para el caso del Distrito Capital, Bogotá, los habitantes han tenido que enfrentarse a los cambios en la movilidad, pues ya no cuentan ahora con el transporte público tradicional como antes, porque ya fue desmontado, aún sin estar conformes o satisfechos en la mayoría de los ciudadanos. Lo cierto es que nos tendremos que acostumbrar a estos cambios y los que vendrán en el futuro, adicionalmente. Les divulgo las fuentes de consulta, que son claves para que exploren, pues toda esta información es complementaria y de relevancia con el que se explicó el tema citado. Concluye y termina el documental acerca del 11 de diciembre del 2021, fecha en que se desmontó por completo todo el transporte público tradicional y provisional en Bogotá por la expansión del Transmilenio y el SITP. Gracias a todos los que prestaron atención al tema.
Esperamos que haya sido de su agrado y de su interés. Eso es todo. Que estén bien y hasta la próxima. Chao. Esto fue Documental Informativo.